Bienvenidos y bienvenidas a Empower Migra, un espacio donde, nos dedicamos a coger estudios científicos sobre migración y explicarlos de una forma que se entienda. Eso es, sin tanta jerga académica, bajándole un poco a la tierra para que sea útil y entretenido. Exacto. Y hoy tenemos una inmersión profunda que, creo que va a romper bastantes esquemas. Vamos a hablar de médicos, de hospitales y de una pregunta que parece sencilla. Sí, la pregunta de si realmente basta con estar cualificado o si hay, digamos, otros factores ocultos que deciden si un profesional migrante va a poder trabajar de lo suyo o no. Ostras, es que es el gran tema. Y para esto tenemos sobre la mesa un trabajo de campo fascinante, el estudio de Juliane Klein, publicado en 2016, sobre médicos migrantes en Alemania. Un estudio que además es oro puro porque se mete literalmente en los pasillos de los hospitales para ver qué pasa en el día a día. Totalmente. Pero antes de meternos en la ciencia, vamos a ir directos a la línea de ataque, al argumento de la calle. Porque, quien nos escucha seguro que ha oído esto 1000 veces. Ya, el típico comentario de barra de bar. Eso es. Frases del estilo, los títulos del extranjero no valen para nada, o a saber cómo se han sacado la carrera allí. O la más clásica, ¿no? Si de verdad fueran tan buenos y estuvieran tan cualificados, pues ya estarían trabajando aquí de médicos y no, yo qué sé, conduciendo un taxi. Claro, es que suena hasta lógico si lo piensas rápido. Bueno, es un argumento súper seductor. A simple vista parece impecable. O sea, el cerebro hace una deducción rápida. Si aquí faltan médicos y tú no estás ejerciendo, ¿será que no das la talla? Ya, pero haciendo yo un poco de abogada del diablo, no es normal que un país ponga filtros muy duros. Estamos hablando de operar a corazón abierto, no de montar un mueble. Claro, claro. Filtrar es una obligación del Estado. Pero aquí es donde tenemos que nombrar la narrativa real y ver el error de cálculo gigantesco que estamos cometiendo como sociedad. A ver, explícame ese error, porque me parece la clave de todo. Pues el fallo lógico es que asumimos, casi por defecto, que falta de reconocimiento burocrático significa falta de cualificación real. O sea, que si no tienes el sello del ministerio es que no sabes curar. Exacto. Y ese es el problema. Confundimos un papel, un trámite administrativo que puede tardar años, con la capacidad intelectual y técnica que tiene esa persona en la cabeza. Madre mía, es que visto así es una locura. Y aquí es donde entra la investigación de Juliane Klein para darle la vuelta a la tortilla por completo. Sí, porque Klein no estudia a cualquier grupo. Se centra en médicos muy concretos. Médicos de Europa Central y del Este, ¿verdad? De sitios como Rumanía, Polonia, Hungría, que intentan ejercer en el sistema de salud alemán. Ujú. Y fíjate qué muestra tan perfecta para desmontar este mito. Es que es la ironía máxima. Si hay un grupo del que uno diría, si alguien está cualificado, seguro que encuentra trabajo aquí rápido, es precisamente el de los médicos. Claro, es ciencia pura. Anatomía, biología. Y encima, las propias fuentes del estudio destacan la escasez brutal de médicos que hay en Alemania. O sea, hay zonas rurales que literalmente no tienen quien atienda a los pacientes. Necesitan a esta gente a gritos. Y aquí viene el descubrimiento central del estudio. Lo fascinante aquí es que el problema jamás es si el conocimiento médico existe o no. Ya. El hígado está en el mismo sitio en Varsovia que en Múnich, y la dosis de insulina es la misma. El problema es el cuello de botella. El cuello de botella burocrático, quieres decir. Eso es. La barrera real es si ese conocimiento, que ya está en la cabeza del médico, logra ser traducido a los estándares locales y admitido por las instituciones alemanas. A ver, vamos a desmontar entonces la lógica del argumento de la calle. Si alguien nos está escuchando y todavía piensa que esos títulos extranjeros son un fraude o no valen nada. Que se hagan una pregunta muy simple. Exacto. Si no valieran nada, ¿por qué los países receptores se gastan millones en crear sistemas de homologación que son larguísimos, hipercomplejos y carísimos? Claro, si un título es falso, lo tiras a la basura el primer día. No creas un departamento entero para evaluarlo durante 3 años. O sea, para que la gente se haga una idea visual, es como cuando viajas a Estados Unidos con tu secador de pelo europeo. Me encanta esa analogía, sí. Tú llegas al hotel, intentas enchufarlo y no entra. ¿Significa eso que el secador es falso? ¿Que dentro no hay un motor o que te han timado? Para nada. El aparato funciona a la perfección, tiene toda la tecnología. Pues claro, el problema no es el secador, el problema es que te falta un maldito adaptador de enchufe. Exactamente. Y la existencia de toda esta burocracia masiva demuestra que el debate real no va de títulos falsos contra títulos reales. Va exclusivamente de compatibilidad. Compatibilidad entre dos sistemas administrativos distintos.
O sea, el país receptor te pide que seas tú quien construya el adaptador de enchufe y encima te pone trabas para conseguirlo. Y eso nos lleva a la realidad que refleja el estudio de Klein, porque, a ver, los obstáculos van mucho más allá del papeleo. Sí, porque pongamos que pasas el laberinto, pagas las tasas, esperas años y por fin tienes la homologación. Llegas al hospital y... no es precisamente un camino de rosas. ¿Qué va, qué va? Ahí es donde se levanta un muro invisible. Y el estudio recoge testimonios que la verdad son duros de leer. Totalmente, porque se enfrentan a unas restricciones y a unos choques culturales brutales. Estaba el caso del doctor Martin Stein. Bueno, es un seudónimo del estudio, claro. Sí, el cirujano que sentía una presión insoportable, ¿no? Ese mismo. Él contaba cómo la cultura médica alemana le exigía ser 100% autónomo desde el minuto uno. O sea, se rigen por lo que llaman el estándar del especialista. Claro. En otros sistemas, si tienes una duda con un diagnóstico complejo, lo normal es consultar a un veterano. Es trabajo en equipo básico. Pues en Alemania, Stein sentía que no podía hacer ni una sola pregunta a sus superiores. Ostras. Porque si preguntaba, le miraban como diciendo, pero tú no estabas homologado. Sentía que preguntar era parecer un incompetente. Fíjate qué peligro. Porque él mismo admite que el objetivo en sus guardias era, cito casi de memoria, no poner en peligro al paciente ni a ti mismo. Sí, sí. Decía que tenía que probar cosas distintas guiándose por su instinto, porque literalmente no le dejaban integrarse preguntando. Es que el diagnóstico de esta situación es demoledor. No estamos ante una falta de capacidad del individuo, para nada. Estamos ante un acceso bloqueado por el propio sistema. Una rigidez cultural absoluta. Y aquí quiero que quien nos escucha intente ponerse en la piel de esta gente por un segundo. El drama humano que hay detrás. Sí, porque no son números. Claro, imagina invertir años de tu vida estudiando medicina, diseccionando cuerpos, haciendo guardias de 30 horas y salvando vidas. Y de repente no puedes trabajar. Es en un ambiente que te anula profesionalmente. Exacto. O sea, todo porque falta una firma en un papel o porque hacer una pregunta está mal visto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y te lanzo la pregunta. Dispara. ¿Es esto verdaderamente un problema de la cualificación del médico? ¿O es un fracaso estrepitoso del sistema de acogida? Bueno, es que plantea una contradicción económica brutal. Y son preguntas que tenemos que hacernos, aunque incomoden. A ver, ponme los datos sobre la mesa. Si países como Alemania están buscando desesperadamente trabajadores cualificados, de hecho, el estudio habla de agencias que hacen reclutamiento activo en el extranjero. Sí que van allí a buscarles prometiéndoles el oro y el moro. Exacto. Si los necesitan tanto, ¿por qué mantienen a personas brillantes marginadas del sistema laboral? Es pegarse un tiro en el pie. Es que no tiene sentido. Además, volviendo a la lógica de la inversión, si los títulos no valieran nada, ¿por qué iba un ser humano a invertir años de sacrificio en formaciones hiperexigentes? Que además siguen estándares científicos internacionales. Y eso enlaza con los motivos por los que vienen, los famosos factores de empuje o push factors que detalla el texto. Esa parte del estudio me pareció una bofetada de realidad tremenda, porque mucha gente asume que solo migran por dinero y ya está. Y nada más lejos de la realidad. Mira el caso del doctor Mark Green. Ah, sí. Él huía de un sistema donde la corrupción le impedía ser buen médico. Totalmente. Contaba que en su país de origen los sobornos bloqueaban el flujo de conocimiento. O sea, los médicos mayores no enseñaban a los jóvenes a menos que hubiera dinero por medio. Qué fuerte. O sea, que él no venía solo buscando un buen sueldo, venía buscando meritocracia, quería aprender y ejercer con dignidad. Exacto. Y luego tienes perfiles completamente distintos, como el de la doctora Meredith Grey. Que ella no huía de la precariedad, ¿verdad? ¿Qué va? Ella venía buscando el reto puro y duro. Quería dominar un nuevo idioma, enfrentarse a un sistema más complejo, probarse a sí misma, básicamente. O sea, tenemos talento que huye de sistemas tóxicos buscando excelencia y talento que busca retos intelectuales. Y sin embargo, les ponemos una carrera de obstáculos burocrática insalvable. Entonces, si ponemos todo esto en perspectiva, ¿qué significa todo esto realmente? Pues que la narrativa se nos cae a pedazos, básicamente. Es que nos obliga a cambiar el paradigma por completo. Llevamos décadas haciéndonos la pregunta equivocada en este debate. Vale, ¿y cuál es la nueva pregunta? La que deberíamos hacernos si miramos los datos del estudio de Klein. La pregunta no debería ser, ¿están estas personas lo suficientemente cualificadas? Esa es la pantalla pasada. Ya. La pregunta que las sociedades deberían hacerse mirándose al espejo es, ¿por qué como sociedad somos tan ineficientes que no logramos utilizar un talento que ya tenemos dentro de nuestras fronteras?
Ostras, es que es tal cual, tenemos el talento, necesitamos el talento y nosotros mismos construimos un muro para que no pase, es de traca. Y esto me lleva a un pensamiento final, algo un poco más provocador para que quien nos escucha le dé una vuelta después de terminar este análisis. Uy, a ver, suéltalo. Pues, a la luz de lo absurdos que son estos laberintos burocráticos, y si en realidad no están diseñados para proteger a los pacientes de malos médicos, ¿Y para qué están diseñados entonces? y si son un mecanismo de defensa puramente corporativista, una forma que tienen los colegios profesionales locales de proteger su monopolio y evitar la competencia de talento extranjero. Tela. O sea, usar la burocracia como un escudo para no compartir el pastel, camuflado de control de calidad. Ahí lo dejo. Como sociedad, creo que es algo que deberíamos plantearnos muy seriamente. Madre mía, pues con esa bomba para reflexionar vamos a ir cerrando. Creo que ha quedado clarísimo que la cualificación va mucho más allá de un sello en un papel. Ha sido un análisis súper necesario, la verdad. Esto ha sido una entrega de Empower Migra. Empower Migra. Comprender empieza por escuchar.